ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 706 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 13 de agosto, día de fiesta familiar, porque hoy cumple, aunque ustedes no lo crean, 11 meses de nacida mi querida nieta, mi nieta número 17, Eira Isabela. Todos los meses la felicitamos. Así es la familia, ¿no? Hay que echarnos porras, vaya. Felicidades a mi querida muñeca, una de mis muñecas de nuestros 6 hijos. Las mujeres mandan 18 nietos y 10 bisnietos, gracias a Dios, y mi amada esposa, Eira Luz. Y después de este breve espacio cultural familiar, pues Rosario Robles está en prisión. Finalmente, no cabe duda que el misogismo se impone, y una mujer valiente no cabe duda, pero pues el que la hace la paga, desgraciadamente o afortunadamente, porque el presidente dice que no permite, el presidente López Obrador dice que no permite ni la corrupción ni la impunidad. Y hoy que vincularon a proceso a Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol, de la SEDATU en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y pues nada más porque no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de una malversación calculada en 5,000 millones de pesos de la llamada estafa maestra. Se habló mucho de ella, se indagó, se investigó en el mismo gobierno de Peña Nieto, pero lógicamente que no iban a echarse la soga al cuello, pero ahora se las está poniendo Andrés Manuel López Obrador, que en campaña les decíamos, cuando se hablaba de esa estafa maestra y se acusaba a Rosario Robles, con quien fueron compañeros del PRD. Rosario Robles fue jefa de gobierno interina cuando el ingeniero Cárdenas se fue a la campaña presidencial, y pues tienen relación y la defendió en la campaña. López Obrador dijo que era un chivo expiatorio de la mafia del poder. Rosario Robles hoy pues ya no es chivo expiatorio, sino que le echó todos los códigos encima, precisamente porque decimos está urgido el presidente también de actos que le gusten al pueblo. Claro, estamos de acuerdo todos, nadie podría estar en desacuerdo con que se jale a cuentas a quienes fallaron, a quienes utilizaron los cargos públicos de elección popular o como sea, para dilapidar los recursos públicos. Y en este caso, pues ella dice que no tuvo vela en el entierro, se la pasaron de humo, fueron funcionarios que colaboraban con ella, pero que sí se enteró de la situación, dio cuenta al entonces secretario de Hacienda y el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Breña, y al presidente de la República, por supuesto, Enrique Peña Nieto, con eso que dice López Obrador, que el presidente no puede decir que no sabía, que no sabe, porque es el hombre mejor informado de México, y así es cierto. Pero entonces, ¿por qué dijo? Fíjense ustedes las contradicciones. A veces el presidente habla de más o de menos. Dice, entonces, ¿por qué dijo que no sabía nada del albazo a la Constitución de Baja California y a la Constitución General de la República, cuando por sus pistolas y por $1,5 millones de dólares a cada diputado, los 25 de ese Congreso estatal, pues cambiaron las reglas del juego, y en lugar de los 2 años por los que fue electo Jaime Bonilla para gobernar Baja California, pues le aumentaron a 6, luego ya le bajaron a 5, una cortesía de los señores diputados locales de Baja California. Y tampoco dijo que sabía de la ley Garrote de Tabasco, y que no era represiva, que era simplemente para meter al orden a aquellos que andan haciendo marchas y bloqueando carreteras, aeropuertos y todo, para sacar provecho. Bueno, él sabe lo que dice, ahí sí sabe lo que dice, porque lo mismo hacía cuando bloqueaba Pozos y el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues ahora resulta que la justicia está aplicándose en contra de Rosario Robles. El juez de control la sometió a prisión
reclusión preventiva por 2 meses mientras se termina de desahogar las indagatorias. Pero en eso estaban, ya estaba en el reclusorio norte, de ahí hoy mismo la trasladaron al reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, y iban rumbo allá cuando ya salió a la palestra el brazo ejecutor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, el expriista, recuerdan, que estuvo en la Fiscalía Anticorrupción con Peña Nieto, luego salió porque cuando el caso de Brecht y de Emilio Lozoya, pues dice que lo corrieron porque no hablaron el mismo idioma. Pues claro, si no hablas el mismo idioma, ¿para qué haces ahí? Porque todos se tapan con la misma cobija. Él no quiso hacerlo, qué bueno, Santiago Nieto, y ahora es el brazo ejecutor del presidente López Obrador, y ya le encontró. Por el otro lado son 5,000 millones de pesos, y ahora ya le descubrió Santiago Nieto, que es muy pulcro en la revisión y hasta con lupa, y encuentra, el que busca encuentra, que le encontró otra malversación por casi 900 millones de pesos a Rosario Robles, que pues no desperdició la oportunidad de, cuando le entrevistaban los medios, de decir que ella da la cara, que ella nunca se fue, y ella vive en la misma casa que desde hace 25 años, que no tiene dinero de más que el que ha ganado, y que ella no tuvo tampoco para irse a refugiar a Canadá, derecha a la flecha, contra Napoleón Gómez Urrutia, el Napito, que nada más se llevó 75 millones de dólares de un fideicomiso que inventó para los mineros que representaba y que sigue representando, y pues se los hizo noche, y ahí no hay corrupción, no hay impunidad, no hay nada, no hay delito que perseguir. Así se lo hizo saber Rosario Robles al presidente, pero pues está tomando un giro extraordinario este caso de Rosario Robles y la estafa maestra. ¿Por qué? Porque miren, hoy precisamente hoy, cuando ya el juez de control vincula a proceso a Rosario Robles Berlanga, hoy precisamente, y en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, allí en Palacio Nacional, habrían desayunado, según información que dio el siempre bien enterado periodista Joaquín López Dóriga, habrían desayunado el ex secretario de Hacienda José Antonio Mit Curibreña, el ex secretario de Hacienda José Antonio Pepe Toño González Anaya, del Meritito Coatzacoalcos, los dos, por supuesto, con Peña Nieto, y el actual secretario de Hacienda de la Cuarta Transformación, Arturo Herrera Gutiérrez, que colaboró con ellos. Desayunaron en la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué mensaje llevaron? ¿Por qué fueron hasta allá? En el caso de Mit, que lo están también involucrando en esta situación, ¿por qué fueron hasta allá? ¿A qué fueron? No fueron a llevarle un saludo de cortesía a Arturo Herrera, no. Seguramente, nuestro punto de vista muy particular, le llevaron un mensaje más que cifrado al presidente Andrés Manuel López Obrador, de su amigo, el expresidente Enrique Peña Nieto, al que dice que no va a tocar ni con el pétalo de una rosa, porque en contrario a lo que hizo Felipe Calderón, que le robó la elección del 2012, y que él con Peña Nieto no tiene nada, porque fue un presidente demócrata que respetó la voluntad popular para que él fuera presidente. Entonces, según el abogado de Rosario Robles, tanto Mit Curibreña como Peña Nieto sabían exactamente lo de la estafa maestra, porque lógicamente tenía que enterarlos Rosario Robles. Y decíamos, está tomando un nuevo curso, porque pues si dejan correr esta situación, va a llegar la lumbre hasta José Antonio Mit Curibreña, quizá al propio José Antonio Pepe Toño González Anaya, y por supuesto al expresidente Enrique Peña Nieto. De ahí el interés que tiene este caso, y sobre todo
por la defensa que está haciendo Rosario Robles de su caso. Digo, yo traigo las faldas decentes, la mujer, dijo, yo traigo las faldas bien puestas y yo no voy a correr como otros, yo doy la cara. Y dicen que va a estar 2 meses mientras se completa el proceso de presentación de pruebas, el descarte y en fin, todas esas cuestiones que se estilan en este y en todos los tipos de juicios que se entablan contra alguien en especial o en particular. Pero por el otro lado también tenemos que podría ser que con esta nueva acusación que ya ha presentado la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda a cargo de Santiago Nieto, bueno, quizá la Secretaría de la Función Pública pudiese establecer un nuevo cargo y a lo mejor por no alcanza fianza para poder llevar el juicio como en el anterior caso. En el caso de los 5,000 millones de pesos de la supuesta estafa maestra, nada más es por incumplimiento del servicio público, el incumplimiento de un deber legal sería, ¿no? Creemos. Y ahora, pues a ver qué resulta de este nuevo cargo que le está ya fincando la unidad de inteligencia financiera de Hacienda a cargo del expriista Santiago Nieto. Pero la situación ya está tomando otro rumbo, otros derroteros que necesariamente, decíamos, va a alcanzar al presidente Enrique Peña Nieto, con el que López Obrador no quiere nada. En este caso, pues, queremos pensar y ver una actitud muy de gratitud de López Obrador hacia Peña Nieto. ¿Por qué? Porque dice que si no le hubiese robado la elección Felipe Calderón, México no estuviera como está en esta situación de violencia, porque él iba a controlar. Y uno se pregunta y le pregunta, y en estos 8 meses, ¿qué ha hecho para controlar la situación crítica de inseguridad pública que se vive en México? Bueno, pues una cosa es decir y otra cosa es hacer. Pero el caso Rosario Robles fue la nota de hoy, su aprehensión, su encarcelamiento, y va a seguir siendo la nota de muchos días más, porque ya podría darse el choque de trenes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Enrique Peña Nieto. Veremos y diremos. Y el colmo de los colmos, y verlo para creerlo, pero aunque ustedes no lo crean, y además porque la situación se quiso minimizar, se quiso, como dicen, tapar el sol con un dedo, pero de los bajos del Palacio Municipal de Coatzacoalcos, hoy por la madrugada robaron un cajero automático. Un cajero automático ahí donde cobran los sindicalizados, los de confianza, y ahorita ya posiblemente algunos ya están recibiendo su pago, y ahí mismo hacen sus operaciones para no salir por ahí más lejos, y ahí con los compañeros pues ahí se cuidan. Pero el caso es, y la policía, la policía calificada que está formando el gobierno de Coatzacoalcos, del ingeniero Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pues bien, hijo, bien, ahí se les durmió el gallo y les robaron el cajero automático. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Si en la propia casa del pueblo, que siempre está resguardada por policías calificados, pues sucedió esto. Ni siquiera pudieron pedir auxilio, o no quisieron, o qué pasa. No ha habido una información oficial, pero se supone que deben ser sometidos a investigación. O se durmieron, o los durmieron, o se hicieron los dormidos. No hay otra. No es fácil desempotrar, arrancar un aparato de esos, y sobre todo la maniobra que hay que hacer para poder cargarlo, para poder moverlo. Y pues se supone que iba cargado, porque decíamos,
ya seguramente ya de hoy empezaron a cobrar los empleados municipales, o iban a empezar a cobrar, y pues ayer seguramente el banco debió haber cargado ese cajero automático y verlo para creerlo, señoras y señores. Si nos quejamos porque en la calle, en las colonias sucede esto, pues ya nada más lo único que nos faltaba era esto otro, que en pleno Palacio Municipal de Coatzacoalcos se robara la delincuencia organizada o desorganizada un cajero automático. Y dicen que vamos bien, que es cosa de nuestra imaginación, de apreciación, que no hay inseguridad pública. ¿Ustedes les creen? No, pues yo tampoco, por supuesto. Y rafaguean a una familia más de la inseguridad pública. Ayer en las calles de la colonia Teresa Morales, acá al poniente de la ciudad, colindante esa colonia con la avenida Universidad, fue rafagueada una familia compuesta por papá, por mamá, 2 niños, uno de ellos de menos de 1 año. Afortunadamente los 4 salvaron la vida, quedaron lesionados, están en atención médica y por supuesto el padre protegido, suponemos, por la policía, porque de lo contrario lo irían a rematar. Según la propia policía informó que este señor tiene antecedentes penales y llega a la conclusión válida de que seguramente se trató de un ajuste de cuentas que por fortuna les falló, y sobre todo por la esposa. Si él tiene cuentas con la justicia o anda en situaciones delictivas, bueno, pues es su problema, pero en el caso de su esposa, de sus hijos, háganme el favor, tiran a matar y no les importa quiénes sean los objetivos. Como en este caso, los niños, ¿no les parece que es aberrante lo que estamos viendo? Ya lo vimos aquí también en alguna ocasión, una familia de un taxista, él, a sus 4 hijos, la matanza del Viernes Santo en Minatitlán, 14, entre ellos un niño de apenas 1 año de edad, y seguimos esperando a la Guardia Nacional. Ya llegó la Guardia Civil, está trabajando junto con la Policía Estatal, con la Municipal, y la verdad que hacen lo que pueden, pero no les alcanza para controlar, porque todos los días, sin excepción, ya el colmo hoy, había asaltos en comercios del pleno centro de la ciudad, a transeúntes, en fin, pero ya nada más faltaba que el Palacio Municipal también fuera objeto de hechos delictivos como este escandaloso robo del cajero automático. Y decíamos, afortunadamente, la familia agredida allá a balazos en la colonia Teresa Morales está pues fuera de peligro, sin perder de vista los médicos que los atienden, sobre todo a los 2 bebés, a los 2 niños, pues su resistencia es menor, y esperamos que todos la libren, y si el padre tiene cuentas pendientes con la justicia, bueno, pues que las pague y asunto concluido, porque si no van a volver a ir por él y no tiene la culpa de sus malos pasos ni su esposa ni sus niños. Pero hace falta más vigilancia, porque cómo circulan tantas armas por todos lados y nadie los detecta, nadie se da cuenta. Me refiero a las corporaciones policíacas, incluida la Fuerza Civil, que tienen el encargo de protegernos a todos los ciudadanos de Coatzacoalcos y del sur de Veracruz en nuestras vidas y en nuestros bienes. Y dice el presidente López Obrador, le decíamos ahorita que al presidente no lo engañan, que él es el hombre mejor informado, y preguntamos, ¿y qué pasó con Baja California? ¿Qué pasó con Tabasco? ¿Se las pasaron de una? No, siempre hemos dicho,
usted le cree, yo tampoco. ¿Cómo no iba a saber que iban a hacer la chicanada allá en Baja California, pasar sobre la voluntad popular que votó por Jaime Bonilla, candidato de Morena a gobernador de Baja California, por 2 años? Pero hicieron sus enjuagues en el Congreso y todavía está esto pendiente. Porque el señor presidente, tan estricto, tan mano dura que es con otros, ahí los está dejando correr. Y también en el caso de la ley Garrotes de Tabasco, dijo que no, que esto era nada más para evitar el chantaje, para evitar que esos grupos revoltosos que andan ahí, de esos rebeldes sin causa, porque él fue de esos grupos revoltosos, pero él aclara que él fue un rebelde con causa. Ahora los revoltosos ya no son rebeldes con causa, se acabó eso, ya desde que él llegó a la presidencia. Todo lo demás que suceda no se justifica. Las protestas, del tamaño que sean, y es cierto, él lo hizo, él sacó provecho de esos bloqueos de pozos, de esos bloqueos del Zócalo de la Ciudad de México. Lo recordamos aquí cuando venía con sus acarreados campesinos, empleados de limpia pública de Villahermosa, que estaban en huelga y los aprovechaba. Pues venían caminando y él andaba en un carro, llegaba a un carro particular, además venían seguidos por 1, 2, 3 camiones de redilas, los campesinos donde hacían escala, dormían donde podían o en los mismos camiones, y ahí traían su ropa, sus cosas, sus objetos que les servían para el camino. Pero pues él lo hizo mucho tiempo, y pues es que a veces, la verdad, y sucede, no tenemos memoria, ¿no? O sencillamente no nos conviene recordarlo, y a quien lo recuerde pues nos molesta, como él, que se enoja cuando le dicen eso precisamente. Y por otro lado, pues el de las colonias populares de Coatzacoalcos, sobre todo las asentadas en la zona pantanosa, que son prácticamente la mayoría, más de 100, pues siguen mandando SOS a la jurisdicción sanitaria número 11 y a la Secretaría de Salud del Estado, a cargo del doctor de los chiles embonados, Roberto Ramos Salor, porque pues ya no fumigan, ya no hay fumigación, no hace falta que ahí también haya habido recorte, ya no hay fumigación, y los moscos transmisores del dengue, del Zika y del chikungunya, pues siguen, y ya hay gente con síntomas, dicen, y tienen temor de que esto se convierta en una epidemia. ¿Por qué? Porque ya no hay voluntad de fumigación, ya no hay recursos, ya no hay empleados. Creo que también ya lo reportaron, porque hace tiempo que nadie lo ve ni lo siente, porque por supuesto que en este caso están todos los días, están recordando a través de los noticiarios radiofónicos, en el caso de Radio Hit, con Vicky Mejía, con Enrique Burgos, con Félix Olarte, hablando que por favor le avise a la jurisdicción sanitaria, a la Secretaría de Salud de los chiles embonados, que vayan, por favor, que hagan algo. ¿Qué esperan para combatir este mosquito que no sabe de políticas, no sabe de austeridad, no sabe de recortes, no sabe de responsabilidades de los funcionarios públicos, que dice el presidente que la austeridad, que no es austeridad, que es ahorro? Imagínense, ¿a cambio de qué? De problemas, cuando suceda algo peor, como ya hay casos en otras regiones de dengue. El dengue está de regreso, y más si se le propicia el retorno, pues con más razón. Y pues la delincuencia organizada ya mutó del huachicol al gachicol. Sí, ya no roban gasolina ni diésel, sino que ahora roban gas LP, el gas doméstico. Es decir, y ya se había acabado con ellos, no, simplemente mutan, cambian hacia donde pueden hacerlo. ¿Y qué estamos viendo? Esta situación que oímos al presidente: ya se acabó el huachicol. Pues ya se acabó, porque ya dejó de ser negocio para los huachicoleros, y ahora son los gachicol. Así está la situación. Entonces, bueno, pues ojalá, y en realidad la Guardia Nacional, que no se da abasto, vaya,
la traen como trompo chillador. Decimos que en la Ciudad de México está muy bien resguardada, pero ni se ve ni se siente, porque igualmente todos los días hay casos, pero terribles, que están sucediendo en todo México, desgraciadamente. La escala es a nivel mundial, pero no podemos decir, bueno, allá están peor, porque mal de muchos, consuelo de tontos. Y en este caso, pues la Guardia Nacional no está dando los resultados, pese a todo lo que en torno a ella nos ofreció, nos presumió Alfonso Durazo Montaño, el comandante, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que todo iba a cambiar, que el gobierno del neoliberal no tenía ni idea de lo que era el combatir la delincuencia, pero con eso que el presidente, amor y paz, bueno, pues ¿qué va a pasar? Ya Trump le hizo otra advertencia, le da 1 año de plazo para detener ahora al narcotráfico, que sigue enviando toneladas de droga a los Estados Unidos, y México es su base de operaciones, independientemente, claro, de Colombia y de otros países que también son asiento de estas bandas de narcotraficantes. Pero en el caso del huachicol, pues ya bajó, no desapareció, pero ahora está el gachicol, que decíamos es tan rentable como el otro, y ya ven cómo está sucediendo con la Guardia Nacional. Ya cayó el primer elemento en cumplimiento del deber oaxaqueño. Él le hicieron un homenaje allá en su pueblo de Oaxaca, donde lo sepultaron. Hubo otros lesionados, se la están jugando, se la están rifando, pero pues a veces dicen que tienen instrucciones del presidente de no responder a las agresiones. Entonces, por favor, señor presidente, ¿qué tiene usted en la cabeza para creer que el delincuente va dispuesto a todo? Vende cara su derrota, y si tiene que morir, muere, pero se lleva a 1 o 2 por delante. Y si la Guardia Nacional va a estar sujeta a su política de sus sermones de que no pasa nada, y calma, y vemos cómo los han humillado, los han agredido, y esto podría incluso provocar la deserción de elementos de la Guardia Nacional, porque ya no hay casi solicitudes para inscribirse, para ingresar en ese cuerpo de seguridad pública nacional. Y pues ya está en nuestra columna también en cebejara.com, hablamos del asunto, el caso Rosario Robles Berlanga, que va a seguir dando de qué hablar todos estos días y mucho más. Y cuando que ya le buscó y le encontró por ahí el brazo ejecutor del presidente Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otros dicen otros delitos por ahí, pero pues a ver hasta dónde llegan, porque ya Rosario Robles y su abogado han declarado que de este caso de la estafa maestra estaban enterados Pepe Mit, después candidato presidencial, y el presidente Enrique Peña Nieto. Y en el caso de Rocío Nale les decíamos cómo pues entrevistas van y entrevistas vienen, y pues le aumentan un poquito, no mucho, al currículum, que es muy pobre el currículum de Rocío Nale. No tiene experiencia, sobre todo en petróleos mexicanos, para ser la secretaria de Energía, pero en fin, que le planean entrevistas, le programan entrevistas pagadas, y como el que le hicieron Collado en Milenio Televisión, y que está pasando, si quieren verla, la pueden ver, pasan algunas partes ahí, la retransmiten. Y pues el Banco de México, el Banjico, a propósito de esta situación de la economía mexicana que no levanta,
diría don Teofilito, y ya no levantó, porque si el presidente López Obrador sigue insistiendo en que tiene otros datos, pues ahí se plantea el avance. Ya hay fugas de capitales, hay preocupación del sector privado, del sector del que invierte, el empresariado que invierte, y ya le está diciendo que ya de una vez defina hacia dónde vamos, porque les pide a ellos invertir, pero él sigue atesorando el dinero que dice que no es austeridad, sino que es ahorro, y mientras tanto la economía se sigue cayendo. Bueno, pues el Banxico, el Banco de México, va a dar a conocer este próximo jueves, el día 15, nuevas medidas económicas. ¿Qué va a hacer? Hay que estar pendiente, porque no hay duda que, como el mismo banco ha dicho, que estamos entrando en recesión, que también, y a propósito de ya las variantes que hizo la FED en Estados Unidos respecto a la economía estadounidense, que también aquí en México se apliquen medidas urgentes. El jueves 15 se va a saber qué es lo que cuál es el anuncio que va a hacer el Banxico para nivelar las cosas, porque es ahí precisamente donde no controlan la inflación, no, controlan la cuestión monetaria, financiera del país. Y seguramente también va a haber algunos cambios en las tasas de interés, para lo que consideren los expertos del Banco de México que debe hacerse. Y esta también es una buena señal, porque se supone que ya el presidente está dejando correr. Decíamos cómo ya permitió que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reuniera con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, para ya planear cómo se va a mover la inversión gubernamental, para invitar a los inversionistas privados a que también se sumen, como se lo ha pedido el presidente. Pero le dicen: primero queremos ver claro, señor presidente, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer su gobierno? Díganos, porque no nos podemos aventar como el Borras a invertir en algo mientras hay una parálisis por parte del gobierno. Esperemos el jueves 15 para ver cuáles van a ser los anuncios, las medidas, las estrategias que tiene ya preparadas el Banco de México para aplicarlos en pro de que la economía de México alcance esa estabilidad que es difícil en estos tiempos lograrla. Esta economía global que no quiere entender el presidente López Obrador, que dice que a él ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni el Fondo Monetario Internacional van a venir a decir que eso ya se acabó, ni las calificadas, que México ya no, México se va por el libre. Por favor, señor presidente, eso no debe decirlo, porque eso preocupa más al inversionista que cualquier otra de sus decisiones, ajustes a los presupuestos de los diferentes rubros del gobierno federal, como eso de recortar en el CONACYT, que ya dejó sin apoyo a los jóvenes que van a competir a la Olimpiada Internacional en matemáticas. No otros competidores que van, ya los dejó. Y pues por ahí está el cineasta del Toro, que siempre está apoyando, y hay otras voces que se han levantado precisamente para decir: no es así, señor presidente. Ahorita ya ve, con los deportistas de pronto se puso generoso cuando recortó presupuestos, nada más dejó para la lucha, para la caminata, para el box y para el béisbol. Pero pues ya un deportista fue al Senado y se lo dijo: no es mérito, el éxito alcanzado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no es mérito de este gobierno ni de otros, sino debido al esfuerzo de los deportistas, a los que dice y recordó Ana Gabriela Guevara, nos redujo los apoyos, y ahora ya también se quiere parar el cuello. Incluso le llevó una medalla y un osito al presidente, que fue lo que les daban a los medallistas allá en Lima, la pura
falsedad, como cuando los gobiernos neoliberales y ahora en este post-neoliberal, la historia se repite, la historia de más de lo mismo. Y hasta aquí llegamos con la emisión número 706 de Política a la Mexicana de este martes 13, cabalístico martes 13 de agosto 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, mañana miércoles 14 por aquí estaremos, pero si hay algo antes, por supuesto que como siempre volveremos para compartirlo con ustedes. Ayer íbamos a volver porque ya se rumoraba que ya habían aprendido a Rosario Robles. No, todavía fue hasta por la mañana que ya el juez de control decidió que sí se le enviaba a prisión. Y pues como siempre también, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.